todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A pesar de haber superado la llamada cuesta de enero, las noticias que nos llegan del mundo entero no son precisamente para lanzar cohetes, ni menos globos sondas chinos. La única manera para salir adelante puede que sea una buena dosis de optimismo, de picardía, y esta dosis la ha puesto nuestro invitado de hoy, el compositor vasco Miquel Urquiza, en un disco monográfico que lleva el título de Espiègle, en francés, travieso en español. Je suis Miquel Urquiza, je suis compositeur et je viens de Bilbao. Miquel, c'est un compositeur que j'ai rencontré en faisant des recherches. Je fais ça assez régulièrement, pays par pays, pour voir quels sont les jeunes compositeurs qui émergent du bassin méditerranéen. J'ai découvert la musique de Miquel via le site qu'il avait créé en 2014-2015 et j'ai trouvé ça extrêmement inventif. Et ça m'a encouragé à lui proposer une commande pour une petite formation de l'ensemble, le trio mandoline guitare et harpe qui est assez emblématique du son de l'ensemble séparé. La première pièce que j'ai écrite. Y precisamente para hablarnos de este nuevo disco y de su trayectoria en el mundo de la creación musical, Miquel Urquiza ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Miquel. Muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Francia Internacional. ¿Eras travieso de niño? Un poco. Creo que la travesura forma parte de la infancia y creo que todos los niños tienen un poco ese punto. No sabría así decirte que más que otros, pero sí, desde luego es una cosa que me ha acompañado desde niño y creo que intento ser travieso también ahora. Para los padres puede ser una pesadilla, ciertas travesuras. Bueno, hay dosis aceptables y creo que he sido siempre también. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Bilbao en 1988 y que me contabas que el acordeón fue tu primer instrumento, pero que la voz ha sido al menos tan importante como el acordeón. La culpa, sin duda, la tuvo la tradición vasca de coros, ¿no? Sí, yo canté durante mucho tiempo en un coro de niños, Cantiga Coral en Bilbao, cantábamos también en la ópera, todo tipo de actuaciones, viajamos mucho y sí desarrollé no solamente una afición por la música vocal, sino también una cierta cultura grupal musical, ¿no? Una idea de disfrutar la música en común, de hacer la música con más gente y eso creo que existe todavía hoy en mi manera de pensar la música cuando la escribo y después en la manera de participar en los ensayos, ¿no? Con los músicos también. Además te hizo conocer el repertorio. ¿Qué repertorio cantabais? ¿Música antigua quizás? De todo tipo, mucha música moderna también, pero sí, también algún madrigal, también música inglesa, por ejemplo, del siglo XV, cosas de todo tipo, sí, para también alimentar el gusto en la infancia por distintos tipos de repertorio. Hace un par de años viniste al programa por el estreno mundial de una de tus obras en el Festival Présence de Radio Francia, que se abre precisamente este martes en la Casa de la Radio, aquí en París. La edición de este año vas a estrenar el día 12 de febrero una obra, My Voice is My Passport, para 6 voces a capela. No hay informática en tu trabajo, pero la utilizas a menudo también con textos, ¿no? Digamos que aquí me he divertido imaginando una conversación telefónica, una especie de teléfono descacharrado, una conversación con un bot, con una especie de robot que trata de ponerte en contacto con un servicio al cliente y las distintas voces que utilizo, las 6 voces, tienen distintos roles dentro de esta conversación que se descacharra cada vez más a medida que va pasando, que va avanzando la conversación. Tiene que ver un poco con este punto de humor del que hablabas, de travesura. Al principio parece bastante serio y poco a poco pues va derivando hacia lugares más cómicos. En el programa abres el concierto y el concierto acaba con una obra de Eun Soo-jin, la compositora sudcoreana a la que se dedica este festival. ¿Qué significa para ti estar en contacto en un mismo programa con alguien como Eun Soo-jin? Bueno, la música de Eun Soo-jin es una música que me ha gustado siempre. Quizás en esta obra vocal no se note tanto, pero hay otra pieza que se toca también en el concierto,
en el que hay más cosas en común con la música de Dong Suk-chin, que es alguien que tiene también mucho humor a la hora de escribir, que tiene una herencia en la escritura ligetiana que también me gusta mucho, con una cierta fascinación por los procesos, por a veces la cosa mágica de la escritura musical que comparto con ella de alguna forma. Esta obra es un encargo del Departamento de Cultura vasco. Es importante el apoyo institucional para los compositores y sobre todo los jóvenes compositores como tú. El apoyo institucional es muy necesario porque viene acompañado de un dinero que es necesario para existir, para patrocinar conciertos, para patrocinar la existencia de nuevas piezas, como es el caso de esta nueva obra. Y sí, porque también necesitamos lugares en los que representar la música y todo ello, bueno, en francés también se hace muy patente. Por ejemplo, la radio organiza Présence, ofrece, entre otras cosas, pues el auditorio, que es magnífico, en el que ocurre el concierto. Necesitamos de ese apoyo institucional y digamos que esos lugares existen también para que la música tenga lugar y para que podamos dar lugar a nuevas obras, nuevas creaciones que compartir con el público. ¿Existe el mecenazgo privado para la música contemporánea? Porque no es algo muy sexy, digamos. Has ganado un premio precisamente de la casa Siemens, creo, en Alemania. Sí, bueno, sí, es un aporte también muy interesante en ese sentido. No solamente Siemens, sino que otras empresas tienen programas de apoyo a la cultura y de apoyo a la música clásica, a la creación contemporánea. Y creo que las dos cosas pueden ser importantes si se considera que la obra que propongo es importante desde un punto de vista público, que se apoye, y desde un punto de vista privado también. Creo que como artista uno se puede acoger a ambas cosas con mucha alegría. Sin ningún problema, ¿verdad? La crítica considera tu obra brillante, atractiva, en la que citas no sin humor otras músicas, que sin duda el público agradece, ¿no? ¿Se habían olvidado del público los compositores de hoy en día? No puedo hablar por los demás, yo puedo hablar por mí mismo. Tengo presente siempre cuando escribo el momento en el que la obra se estrena, y es verdad que a menudo hay una respuesta positiva por parte del público que se siente implicado en las propuestas musicales que llevo a los escenarios. Y yo me siento cómodo en esa relación. A mí me gusta hacer reír, me gusta compartir un cierto gusto hacia una música que puedo presentar de forma tergiversada o de forma humorística. Y sí, me encuentro cómodo con esta relación, digamos, amable con el público. Por supuesto. Vas a estudiar composición en el Conservatorio de San Sebastián con Ramón Lazcano, que precisamente lo vamos a tener esta semana, el viernes, aquí con nosotros. ¿Cómo es la relación alumno-profesor en el terreno de la composición? Porque se puede enseñar a componer. Se puede enseñar a pensar la composición, a pensar la música. Y en el caso de Ramón yo creo que es un poco eso, hay una complicidad. Ya han pasado muchos años desde que yo dejé de estudiar con Ramón, porque estudié con él hasta el 2011, una cosa así. Y lo que permanece es una forma de complicidad, una forma de amistad. Nos encontramos a menudo, por ejemplo, en conciertos que nos interesan a los dos, compartimos experiencias musicales y todo eso pues es muy, muy bonito poder seguir haciéndolo después de tantos años. Y la complicidad pues no deja de aumentar, a pesar de que el momento en el que estudié con él quede cada vez más lejos en el pasado, ¿no? ¿Qué es lo que has aprendido de él? ¿Algo estilístico, técnico, quizás sensible? Yo diría más una forma general de pensar la música con mucha generosidad hacia el trabajo de los demás, con mucha curiosidad hacia lo que hacen otros y con una exigencia hacia el trabajo personal. No necesariamente que se traduce en insatisfacción, pero sí con mucho cuestionamiento acerca de lo que uno hace y el valor que eso puede tener para los demás, ¿no? Miquel, en la música contemporánea se utiliza mucha música electrónica en vivo. ¿Tú no eres muy partidario de eso? ¿Prefieres el contacto humano con una orquesta, con músicos, con cantantes? No es que no sea partidario en el trabajo de los demás, a mí es un sonido que me puede interesar y voy a menudo a conciertos de música electrónica, pero no es algo que me gusta practicar, porque paso mucho tiempo solo en casa trabajando con ordenadores, para escribir la partitura, para responder a mails, todo tipo de trabajo informático en ese sentido, y a mí cuando puedo me gusta trabajar con músicos, con instrumentos, una situación en la que se ensaya, en la que se ríe, en la que hay una cierta complicidad y se destaca un lado humano, ¿no? del trabajo musical, que es algo que yo disfruto mucho.
Es importante. Volviendo al disco Spiegel, dedicado a tus obras que acaba de sacar al mercado el ensemble C. Barré, ¿cómo nace tu relación con ese conjunto francés? Y que dirige Sébastien Bois, si no me equivoco. Sí, bueno, en realidad yo conocí a Sebastián en una fiesta, como sucede a menudo. No era una fiesta En el mundo de la electrónica música. ni... No, era una fiesta en casa de amigos, concretamente en casa de la directora del sello discográfico que ha editado este CD, ¿no? Entonces, de alguna forma también siento que se cierra un círculo en este caso. Nuestra primera colaboración fue más modesta, fue una pieza para 3 instrumentos, mandolina, guitarra y arpa, que son un poco instrumentos característicos del ensamble. Que Sebastián, está en el disco, que está en el precisamente. disco, precisamente, sí. Y a lo largo de los últimos 5 años he ido desarrollando un repertorio, conociendo cada vez más a los músicos, entendiendo qué es lo que más les podía interesar, qué es lo que me interesaba a mí trabajar con ellos y trabajando en diferentes piezas, también insertando piezas vocales. Hablaremos quizá después de ello, de la relación con los Neue Vokalsolisten, pero sí, indagando distintas pistas del trabajo musical e instrumental con Sebarré, estableciendo una fuerte complicidad con Sebastián, como decías, y haciendo nacer una amistad que creo que también se oye en el CD. Importante. En las 6 obras del disco el humor es más que protagonista, como tus Songs of Spams, canciones de spams, son realmente mensajes que recibiste o que has enviado tú. No, que he enviado yo, No. no me dedico a spamear a los otros, pero sí son mensajes que he recibido en mi cuenta de correo electrónico, de propaganda religiosa, de propaganda de alargadores de pene, de propaganda de algún tipo de encuesta o de algún tipo de robo que te quieran pedir dinero para alguna causa un poco perdida. Y esos son este tipo de textos los que he puesto en música en esta obra, sí, intentando hacerlo con humor también. Y en inglés, ¿no? Naturalmente es el idioma de Sí, Internet. es el idioma en el que lo recibí. También tiene que ver con el trabajo con los cantantes, ¿no? Son cantantes alemanes. Es más natural trabajar con ellos en inglés, que es la lengua de comunicación que tenemos habitualmente, que hacerlo en español, que quizás sonaría un poco raro pronunciado por un alemán. Me decías que los Neue Vokalsolisten son de Stuttgart. Imagino que se han tomado muy en serio, a pesar de las bromas, tus obras, ¿no? Creo que tiene que haber siempre un poco de las dos. Hay que tomarse en serio, digamos, la parte más técnica del trabajo, pero si uno canta con una cara enfadada un texto que se supone que tiene que hacer reír, creo que tampoco funciona necesariamente bien, ¿no? Y ellos son, además de cantantes, son solistas, como decías, tienen una formación casi de actores. A menudo hacen, por ejemplo, pequeñas óperas o mucho trabajo escénico, y tienen esa capacidad de hacer emerger el lado más cómico, el lado más grotesco también de los textos que puede utilizar. No puedo evitar pensar en los grupos de música barroca, con este ensemble Sebarré y el pequeño coro. Tienen una relación, además tu música tiene mucho de barroco algunas veces, ¿no? Sobre todo en una de tus obras que se llama Cancionero sin Palacio. Hay una relación, te fascinan también esos grupos barrocos. Sí, me fascina el sonido, pero de lo barroco me quedaría también con el exceso. Creo que el exceso y el humor tienen mucho que ver, y utilizo la acumulación de elementos, ya sea históricos o instrumentales, vocales, para generar un efecto a veces cómico, a veces de mágico, a veces como de maravilla entre la abundancia de lo que se ofrece, y exploro también ese tipo de sonoridades y de efectos. Agotador es el trabajo de creación, seguro, y eso lo reflejas en tu obra Lavorare stanca. Trabajar cansa. Tanto te cansas trabajando. Bueno, en realidad es un título prestado, es un título de un poeta italiano que se llama Cesare Pavese, y que lo entiende casi desde una óptica comunista. Lo que hace es reivindicar, recordar al que no trabaja, al que trabaja menos, que trabajar cansa y que los trabajadores se merecen un descanso. Yo me he tomado un descanso porque esa pieza lo que hace es hurtar repertorio de distintos contextos musicales y reutilizar, como si yo no los inventara, muchos objetos musicales ya existentes. Por ejemplo, la marsellesa, himnos, todo tipo de canciones populares, que trenzo creando un objeto nuevo, que sí me cansé, debo decir, componiéndolo, pero que crea una ilusión de música reciclada, de música prestada, de música que a lo mejor no cansó, reivindicando el efecto contrario, ¿no? Que trabajar Eso sí ya lo cansa. hizo Mozart, poniendo la marsellesa en un concierto para piano.
hace 2 siglos, 3 siglos casi. Pero después de tanto humor, volvamos a las cosas serias. En tu obra More Sweetly Forgot utilizas poemas de Safo. ¿Qué es lo que te interesó en esa poeta que escribió 6 siglos antes de Cristo? Por un lado, el vocabulario ligado a lo amoroso, a lo festivo, a la alegría, y por otro lado la fragmentación. Es decir, que todas esas referencias al exceso nos han llegado hechas migas, hechas polvo a lo largo de la historia, y recibimos una mirada de las cosas hermosas en su momento ya más apagado, que mantiene una forma de fulgor, ¿no? Y eso me pareció muy, muy hermoso. Hay un poema, por ejemplo, que contiene una sola palabra. Nos ha llegado una palabra del poema, la palabra es youth, juventud, pero aparece en el medio de una especie de hecatombe, de una especie de ruina a su alrededor, y sin embargo esta palabra sobrevive con todo lo que puede tener de colorido o de festivo. La recogió Rubén Darío en el Juventud, Divino Tesoro, ¿no? Seguramente. Pero tampoco olvidas, Miquel, tus raíces vascas en tu obra El Urretán. Es imposible, ¿no?, olvidarse de dónde uno viene. Sí, el Urretán forma parte de una serie de piezas con esa terminación, que en vasco quiere decir en un lugar o en un medio. El Urretán es en la nieve. Y de alguna forma quería crear un clima un poco cerrado con el sonido de las cuerdas pulsadas, explorado de 3 maneras distintas en los 3 movimientos, pero muy, muy inmersivo, muy, muy cerrado. No sabría decir exactamente por qué la necesidad del vasco para hablar, del euskera para hablar de nieve o de este tipo de clima, pero para mí sí que evoca algo mágico el euskera siempre que lo utilizo en los títulos, y creo que no solo a mí, transporta incluso no conociendo, no entendiendo la palabra solo ya a través de la sonoridad, a algo mítico, a algo que tiene una forma de magia, ¿no?, que encierra una forma de sorpresa. Háblanos de tus proyectos. Después de estos conciertos, ¿dónde vas a parar? Pues los siguientes estrenos que tendré son en Colonia. Estreno 3 piezas a solo, que podría parecer banal, pero en realidad en mi repertorio hay muy pocas obras solistas, con lo cual para mí ha sido un desafío escribirlas, porque es una técnica que no tenía necesariamente. Son obras para flauta, para cello y para acordeón, siendo la de acordeón especial porque yo, como decías antes, pues he sido acordeonista, ¿no?, en otra vida, y es un instrumento que siento cercano. Se estrenarán el 1 de mayo en Colonia. En las redes sociales corre un vídeo de una obra para piano solo que has escrito, interpretada por un pianista ruso, de un virtuosismo prodigioso y de una dificultad técnica, ¿no?, y de memorización. ¿Qué te han hecho los pianistas pobres para que los trates así? Bueno, es una obra que se llama Contrapluma, que se ha tocado mucho, a pesar de ser tan difícil. Se ha tocado mucho, sobre todo, por ejemplo, en concursos, porque esa dificultad que podría repeler a algunos es muy atractiva para aquel que quiere demostrar que puede hacer de todo, ¿no?, encima de un piano. Y en concreto, este pianista ruso la preparaba para el concurso de Orléans, que es un concurso importante en Francia, y que ha propuesto esta obra, que ha recomendado esta obra como material contemporáneo interesante. ¿Cómo se siente un compositor escuchando tantas veces la misma obra por diferentes intérpretes? Pues es bonito. He de decir que, a pesar de que lo escuches muchas veces, cada versión siempre es diferente, ¿no?, porque ellos intentan también plasmar su personalidad en aquello que proponen. Hay quien lo hace yendo en contra incluso de las ideas que yo propongo. Es una pieza, por ejemplo, que tiene que ser muy continua, y hay quien introduce pausas en lugares inesperados, pero incluso aquello que no me espero, aquello que yo había imaginado de forma distinta, a veces me puede gustar, porque es una lectura de la pieza inesperada que tiene algo de emocionante. Eso es lo que tiene de genial la interpretación, ¿no? Sí. No hay dos iguales. Sí. En fin, pues ya lo saben, el disco monográfico de la obra de Miquel Urquiza con el ensemble C. Barré ya está en las tiendas especializadas desde hace un par de días. Muchísimas gracias, Miquel. Dar cita también a nuestros oyentes el 12 de febrero en la Casa de la Radio de París, donde se estrena tu obra para 6 voces a capela. También dar las gracias a Julián Leng y a Vanessa Loiseau, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también de la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El invitado de Radio Francia Internacional. Je suis Mikel Opkith, je suis compositeur et je viens de Bilbao. Mikel, c'est un compositeur que j'ai rencontré en faisant des recherches. Je fais ça assez régulièrement, pays par pays, pour voir quels sont les jeunes compositeurs qui émergent du bassin méditerranéen. J'ai découvert la musique de Mikel via le site qu'il avait créé en 2014-2015 et j'ai trouvé ça extrêmement inventif. Et ça m'a encouragé à lui proposer une commande pour une petite formation de l'ensemble, le trio mandoline, guitare et harpe, qui est assez emblématique du son de l'ensemble séparé. La première pièce que j'ai écrite pour Séparé, c'était El Urretan. El Urretan, ça veut dire dans la neige, en basque. Et il y avait un peu cette idée d'immersion dans son paysage, où la neige domine. Donc très séduit par ce qu'il avait réussi à obtenir du trio, qui nous a fait en fait entendre le trio tel que je ne l'avais jamais entendu. On lui a passé une deuxième commande dans la foulée, qui est aussi une des pièces qui sera présente dans le CD monographique, pour soprano, saxophone, accordéon et percussion, avec une économie de moyens et un arsenal de saveurs que je trouve vraiment, très savoureux. La rencontre avec Mikel s'est faite sur une œuvre très exigeante, More Sweetly Forgot. Ça m'a demandé beaucoup de travail et j'avoue que cette esthétique de Mikel Opkith m'a beaucoup plu aussi parce que c'est très ludique, c'est très aéré, très précis, donc j'ai adoré. J'ai utilisé des fragments de poèmes de Sappho. La poésie de Sappho, c'est quelque chose de très mystérieux parce qu'elle nous est arrivée vraiment fragmentée. Mais j'ai trouvé que cette façon de travailler le texte dégageait une poésie, c'est la poésie de ce qui a été perdu. Une des plus belles rencontres de l'ensemble Séparé ces dernières années, c'était aussi avec un programme qu'on a monté avec l'ensemble vocal des Neue Vokalsolisten de Stuttgart. Et cette rencontre s'est faite justement avec une création de Mikel, encore une fois très réussie, très adaptée aux sonorités, aux caractéristiques sonores des deux ensembles. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte qu'un ensemble comme Séparé fonctionne vraiment très bien avec la voix. Quand on entend la musique de Mikel, il y a une certaine forme d'évidence tout de suite qui saute à l'oreille. Ça sonne, je sais pas comment dire, ça sonne, tout de suite le public est happé par ce qui se passe sur scène, par ce qu'il entend. Il se dégage une sorte d'enthousiasme, de joie qui fait que très souvent quand on joue la musique de Mikel, je remarque que le public a très rapidement un sourire esquissé sur son visage. Et je sais pas, je crois que Mikel c'est le seul qui me fait cet effet-là. Mikel est d'une telle acuité, d'une telle intelligence que on sait aussi qu'il y a plusieurs niveaux d'écoute, l'immédiat, mais il y a aussi derrière toute une réflexion sur la mémoire, sur la façon de transmettre un répertoire qui existe déjà, de cueillir des références, de cueillir des tics d'une époque. Quand il recueille les travers d'Internet et des spams, par exemple, on le sent à l'écoute du contemporain et à l'écoute du public aussi. C'est quelqu'un qui sait extraordinairement bien ce qu'il souhaite s'entendre, donc ça c'est très agréable pour les musiciens. On sent qu'il n'y a aucune note qui est jetée sur la partition au hasard, que toutes les associations de timbres entre un instrument et un autre sont très finement entendues. Dès qu'il y a quelque chose qui sonne pas, Mikel sait tout de suite pourquoi, il sait tout de suite dire à quel musicien quoi faire pour que sa musique se révèle. L'amitié compte pour moi beaucoup en musique, c'est quelque chose de très beau et très chaleureux aussi quand on est capable de faire de la musique avec ses amis et qui dure dans le temps, qui donne lieu à des nouvelles pièces, à des nouveaux défis. Et ce qui est beau, c'est qu'on a le sentiment de faire ce chemin accompagné. Pour moi, la musique, c'est aussi un chemin de découverte. Je m'exige, je me demande d'essayer de trouver des nouvelles choses dans chaque pièce.
Et c'est un chemin qui peut être des fois difficile parce que la nouveauté, elle n'est pas nécessairement facile, elle n'est pas évidente à chaque fois. Et quand on sent qu'il y a une compagnie fidèle à nos côtés qui partage des fois les doutes, des fois les réussites aussi, c'est quelque chose de très beau dans un chemin des compositeurs.